Saludos a todos. En esta actividad estudiaremos el movimiento de los objetos que son lanzados en cualquier punto de la superficie de la Tierra. Hasta ahora hemos estudiado en profundidad el movimiento que se produce en una línea recta y por lo tanto en una sola dimensión. El movimiento de los proyectiles en condiciones ideales se produce en un plano. Por lo tanto, hoy estudiaremos el movimiento en un plano. Estos son los contenidos que trataremos en esta clase. Primero que todo, vamos a definir qué se entiende en física por el término proyectil y cuáles son las condiciones del modelo según el cual se estudiará el movimiento de este. Veremos que la trayectoria de un proyectil, si no se considera la fricción, se puede considerar como una parábola, y en concordancia con el concepto que poseemos de velocidad, veremos que esta magnitud vectorial tiene siempre para un proyectil la dirección de la pendiente de la tangente en cada punto. Por último, aprenderemos a calcular el valor de la altura máxima y la posición para cada instante de tiempo de cualquier proyectil. Observemos la simulación del movimiento de este proyectil. Si se hace correr desde el instante que sale el proyectil hasta que toca el suelo, la trayectoria que describe es una figura geométrica conocida como parábola, más precisamente una parábola invertida. Para cualquiera que sea el ángulo con que se lance inicialmente el objeto, la trayectoria será parabólica. A partir de esta observación, podemos hacer una primera conclusión. Cualquier cuerpo que sea lanzado sobre la superficie de la Tierra describe una trayectoria parabólica, y en física le daremos el nombre de proyectil si solamente nos interesa su trayectoria y los parámetros que se desprenden de ella. Teniendo en cuenta esta definición, se puede considerar que el disco o la jabalina que son lanzados en las competencias de atletismo pueden considerarse como proyectiles. También son proyectiles las balas que son lanzadas desde un cañón tradicional de los que no se dirigen automáticamente. Ahora observemos de nuevo el movimiento de un proyectil en la simulación. Puede ser con cualquier velocidad e inclinación. Tomemos 80 metros sobre segundo de velocidad y una inclinación de 30 grados con la horizontal. Puede verse que en cada punto de la trayectoria, el vector velocidad es tangente a la curva que representa a dicha trayectoria, es decir, es tangente a la parábola. Esta velocidad tangencial puede representarse por sus dos componentes cartesianas en cada punto, una en el eje de las X y otra en el eje de las Y. Si observamos primero la componente en el eje de las X, aquí casi en el inicio del movimiento y luego aquí antes de llegar a lo más alto, en lo más alto de la trayectoria y en cualquier punto de esta, notamos que la magnitud vectorial de la velocidad en el eje de las X no cambia. Mantiene un valor de 69,3 metros sobre segundo. Su dirección es horizontal y el sentido es hacia la derecha durante todo el tiempo que demora el movimiento. Esto se debe a que en esta dirección no existe aceleración alguna que cambie dicha velocidad. Al iniciarse el movimiento del proyectil, su velocidad en el eje de las Y es de 40 metros sobre segundo con dirección vertical y sentido hacia arriba, pero unos instantes después va disminuyendo, hasta que a los 4 segundos, justo cuando está en la parte más alta, se hace cero. A partir de este instante, comienza el aumento progresivo de la velocidad en la misma dirección vertical, pero ahora en sentido contrario, hacia abajo. Hagamos un resumen parcial hasta aquí. El movimiento de un proyectil se puede considerar como la superposición de dos movimientos rectilíneos. Uno en el eje X, un movimiento rectilíneo uniforme, y otro en el eje Y, un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
Volviendo a analizar el movimiento del proyectil, en este fenómeno se destacan algunos aspectos. Primero, para cada lanzamiento hay una altura máxima en la trayectoria. A esa altura se le denomina altura máxima. Es fácil calcularla. Para ello utilizamos la expresión matemática que describe el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí se utiliza el signo menos porque la aceleración de la gravedad se toma negativa. El término velocidad inicial en y es la componente en el eje y de la velocidad inicial y se puede calcular como. Segundo, el tiempo de subida puede calcularse fácilmente teniendo en cuenta que la velocidad en y del proyectil en el punto más alto se hace cero. Entonces, se puede aplicar la ecuación de aceleración para un movimiento uniformemente acelerado. En este caso, nuestra aceleración corresponde a menos g. La velocidad final es cero y el tiempo que queremos calcular es el tiempo de subida del proyectil. Despejando, tenemos que el tiempo de subida corresponde a la velocidad inicial del proyectil sobre la gravedad. En este caso, la velocidad inicial corresponde a la componente en el eje y de la velocidad de salida del proyectil. Tercero, el alcance es la distancia que recorre el proyectil desde que inició su movimiento hasta que toca el suelo. Esta distancia es fácil de calcular. La velocidad inicial en el eje de las X es la proyección de la velocidad del proyectil en el eje de las X. Por lo tanto, se puede escribir entonces, el alcance del proyectil se puede calcular como la distancia que recorre un cuerpo con esa velocidad durante el tiempo que demora todo el recorrido. Cuarto, la posición del proyectil para cada intervalo de tiempo se encuentra calculando el valor de la coordenada X y el valor de la coordenada Y en ese instante. Entonces, la posición en el instante t1 viene dada por las siguientes dos ecuaciones. De acuerdo a todo lo que hemos visto, el estudio del movimiento de un proyectil se resume como la superposición de dos movimientos que ya conocemos. Un movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje de las Y. Primero desacelerado hasta que llega a su altura máxima y luego acelerado hasta que toca suelo de nuevo. Podemos hacer un resumen total de esta actividad. Si recuerdan la relación de los contenidos que trataríamos en esta actividad, verán que nos ha faltado hablar del alcance máximo. Pues bien, esa parte del contenido la desarrollarán como una tarea extra clase de acuerdo con la guía que aparece en nuestra plataforma. Nos vemos en la próxima actividad.